Estamos con Gonzalo Espinosa del equipo de meteorología para ir analizando, ¿no?, esta situación que está registrando. Pero tenemos que ir directamente a Pichidegua, donde está nuestro compañero Matías Jeneret, porque se reactivaron estos focos que usted está viendo en pantalla. Matías, vamos contigo. Último minuto. Sabrina, Gonzalo, muy buenas tardes. Claro, Pichidegua, sector del Armahue. Lo que ven en imágenes, el cerro con el mismo nombre, ladera norte de este lugar. A los pies de este cerro, la población 1 de mayo, y se acaban de encender hace aproximadamente 20 a 25 minutos estos focos de incendio, justamente como les decía, en la ladera norte, muy distante, a unos 3 kilómetros de donde estaba el principal foco de combate hasta hace unos minutos por parte de CONAF, 3 kilómetros hacia el sur de esta zona. Sorpresivamente se enciende este lugar a 400 metros de las viviendas de la población 1 de mayo del sector de Portezuelo, y por lo tanto lo que hace CONAF inmediatamente es todos los recursos que estaban desplegados al otro lado de esta loma los derivan hacia acá. Estamos hablando de 3 helicópteros y un avión que a esta hora está cargando agua y combustible y se va a dirigir a realizar descargas de agua hasta este sector. Hace instantes veíamos incluso cómo las llamas crecían. Un punto importante además tiene que ver con que, si se fijan bien en la imagen donde está haciendo el helicóptero la descarga a esta hora, es una zona virgen, una zona que no había sido afectada por los incendios que iniciaron el jueves por la tarde. ¿Esto qué implica? Que todo ese material es combustible para favorecer nuevos incendios. Si se fijan, está en el perímetro bajo de la zona que ya se había quemado, y por lo tanto esto preocupa porque se puede acercar a las casas, sobre todo considerando que las condiciones de temperatura a esta hora son muy complejas. Estamos cercanos en el lugar a los 25-30 grados de temperatura, pero además a esta hora empiezan a aumentar las ráfagas de viento, lo que favorece que se enciendan estos focos, pero que además, si hay pavesas, estoy hablando de ramas encendidas, nidos de aves muchas veces que vuelan y avanzan varios kilómetros, puedan encender nuevos focos, Sabrina, Gonzalo, en este lugar. Sí, Matías, me parece muy importante también precisar lo que está señalando. O sea, este es un sector nuevo en Pichidegua, no el que ya habíamos reportado anteriormente. ¿Viviendas hay cercanas a este sector? Sí, a 400 metros de donde cerca están los focos encendidos. La población 1 de mayo, que es, ojo, la misma que el jueves se vio afectada por el incendio, que está básicamente a 500 metros hacia el poniente de este lugar, donde 2 casas fueron alcanzadas por las llamas y destruidas. Por lo tanto, está relativamente avanzando hacia sectores donde hay población, donde hay residencias. No hemos visto ningún tipo de brigadista de CONAF en el lugar, ni tampoco carabineros acercándose a las viviendas en caso de que haya que evacuar. Porque claro, todavía se mantiene a una distancia de 400, 500 metros desde donde están las casas, pero lo que sí es que este foco estaba a 3 kilómetros del que se estaba combatiendo hace unos minutos, y sorpresivamente se enciende en la ladera norte del cerro, lo que puede hablar o de intencionalidad, lo cual no es descartable a menos que CONAF lo indique de esa manera, o de las pavesas que sabemos pueden volar varios kilómetros, transitar por sobre las lomas de estos cerros, y que podrían ser entonces la causa de explicación de este nuevo foco a solo metros de las viviendas de la población 1 de mayo aquí en la comuna de Pichidegua, Sabrina. Sí, bueno, queremos analizar acá con Gonzalo Espinosa un factor muy relevante, que es el que nos estaba mencionando Matías, que es el factor del viento, que sabemos estos días ha hecho más complejo tratar de combatir estos incendios. En la imagen hasta el momento se alcanzaba a ver la columna de humo hacia arriba, pero con el pasar de las horas más tarde se deberían iniciar una racha de vientos más intensas, ¿o no, Gonzalo? Así es, mira, si vemos el mapa de calor tiene bastante información. En primer lugar, obviamente que en color rojo las altas temperaturas que están en toda la zona central del país, pero también vemos las isóbaras, que son las líneas de igual presión, y unas rayitas, ¿cierto?, que indican el flujo del aire, es el flujo del viento. ¿Esta rayita de acá es el viento? Esta pequeña rayita, estas son las isóbaras, y esta es el viento, cómo se va moviendo desde el sur hacia el norte. Bueno, eso es lo que vamos a comenzar a vivir, y en la medida que aumente la temperatura, porque este mapa de calor es para las 16 horas, el momento de mayor intensidad, ¿cierto?, de la temperatura, va a comenzar a sumarse el gradiente isobárico al gradiente de calor. ¿Qué quiere decir eso en castellano claro? Se va a sumar, hay más intensidad del viento que va a venir en general proveniente desde el sur. Ahora, además hay que tener en cuenta que en la medida que el incendio empieza a generar más calor, también empieza a haber una mayor diferencia de temperatura con los sectores adyacentes, y eso hace que por una parte se eleve el viento, suba, y eso hace que haya viento de otros sectores que llegue. Aumenta la intensidad del viento. 16 horas
hasta las 20 horas al menos debiéramos tener intenso viento en la zona producto de estas condiciones. Ya, y que principalmente también preocupa por el tema de las pavesas, ¿no? Que sabemos que pueden volar cerca de 30 kilómetros. Y por eso justamente te quería preguntar, Matías, que estás ahí en el lugar, lo que alcanzo a ver yo en las imágenes al menos son como 3 focos distintos, corrígeme si me equivoco, que eso podría ser, bueno, esperemos que no sea intencionalidad, o podría ser justamente producto de las pavesas. Sí, al menos son, para ser bien claros y precisos, al menos son 3 o 4 lugares por donde está emanando el humo. No sabemos si eso es un foco, si son más. A la distancia, claro, se ven estos distintos puntos mientras vemos ahí la descarga de un helicóptero. Ahora, ¿qué está complicando este incendio? Que los recursos de CONAF estaban en otro lado, a 3 kilómetros. Porque ahí estaba el principal foco que después de 4 días de emergencia no se había podido extinguir. Ya digamos 265 hectáreas consumidas. Y esto es completamente nuevo, como les decía, material combustible virgen nuevo a 400 metros de las casas. De hecho, ya hemos enviado videos de vecinos del sector del Armagüe que han enviado al fono alerta de Mega. Videos también de esto porque, insisto, fue sorpresivo. Hace 25 minutos más o menos se enciende este foco a distancia de donde estaba trabajando CONAF, a distancia de donde estaba justamente el foco, las llamas encendidas a esta hora, lo cual complica el combate, sobre todo porque a esta hora, y ya lo estamos sintiendo aquí en la superficie, muchachos, empieza a aumentar la circulación del viento. Eso puede favorecer que este incendio continúe creciendo o que vuelen las pavesas hacia otro sector. Ya, queremos estar atentos ahí a lo que está sucediendo en Pichidegua, pero queremos trasladarnos a otro punto, en Catemu, en la región de Valparaíso, donde está nuestra compañera Valentina Molina, donde lamentablemente también se registraron viviendas consumidas. Vale, vamos contigo. Último minuto. Karina, muy buenas tardes. Mira, darte un balance de lo que sucedió ayer durante la tarde del sábado en Catemu. Sabemos que fue un incendio que comenzó eso de las 2:30 de la tarde, momento que también unos minutos después se activa la alarma SAE para avisar a vecinos y vecinas del sector de San Carlos Alto. Un par también pasados los minutos comienza esta alarma roja, esta alerta roja. Llegan bomberos de compañías tanto de San Felipe como también Los Andes, pero incluso de Yayay también. Estamos hablando más de 100 funcionarios que estaban en el lugar combatiendo este incendio y lamentablemente estamos hablando de 5 hectáreas totalmente quemadas y lo más triste aún que estamos hablando de 4 casas totalmente consumidas. Comentarles también que en estas 4 casas convivían una familia, estamos hablando 15, 16 personas aproximadamente que quedaron damnificadas, todos primos, primas, también incluso una abuela, hijos, hijas, la señora Aurora, que también nosotros conversamos anoche con ella en Mega Noticias Prime. Respecto también a lo que nos decían ellos, que más allá de perder el lugar donde han vivido toda su vida, estamos hablando que ellos llegaron ahí hace 25 años, una de las pérdidas más lamentables fue la mascota de la señora Aurora, quien perdió la vida en este incendio. Decirles también que en total se habla de 5 personas, 5 civiles lesionados por emanación de humo, pero también bomberos heridos, 4 por emanación de humo y una bombera que cayó a un pozo mientras se estaban realizando todas las labores para poder finalmente apagar este incendio. Decirles que está controlado, se logró controlar unas 4 horas después de que comenzó, eso de las 2:30 de la tarde. Sin embargo, a los que estuvieron también acompañándonos anoche por Mega Noticias Prime, vimos también un foco que se prendió. Respecto a qué fue lo que sucedió, quiero que pasemos a revisar declaraciones por parte de personal de bomberos. Vecinos nos señalan y hay algunas evidencias en terreno de que probablemente hay un árboles que habrían entrado en contacto con tendido eléctrico. La rápida propagación de este incendio forestal hace que se afecten lamentablemente, y eso nos duele, algunas viviendas del sector. Trabajaron 7 brigadas, 3 aviones, 3 helicópteros, personal técnico. Hay viviendas afectadas, pero afortunadamente no hay personas lesionadas de gravedad. Bueno, vale, ayer estábamos viendo las pericias que estaba realizando la Policía de Investigaciones en el lugar. ¿Esa es la principal hipótesis que se mantiene hasta el momento, que habría sido ocasionado por el tendido eléctrico que hay en el lugar?
Sí, Sabrina, de hecho tengo información reciente, porque ¿Ya? yo estuve hablando con comunicaciones de la PDI de Valparaíso, intentando ver si nos podían dar también alguna declaración respecto a esas pericias que estuvieron realizando durante la tarde, ya que en un principio se había hablado acerca de un generador. Después esa hipótesis se descartó, se hablaba de un problema del tendido eléctrico, falta de mantención, y decirles que hace aproximadamente media hora, claro, me dicen que por tiempo no podían enviar la declaración, pero claro, dicen que el incendio fue provocado por la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico. Así que se confirma entonces que no fue un incendio provocado por terceras personas, sino que simplemente estaríamos hablando de esta hipótesis que de hecho nosotros comentábamos durante la mañana, de la falta de mantención en este lugar, lo que hizo que cayera un árbol sobre el tendido eléctrico y entonces comenzara este incendio, que reitero que lamentablemente dejó 5 hectáreas totalmente consumidas, además de 4 viviendas totalmente calcinadas, sumando la pérdida lamentable también de la mascota de la familia y 2 autos. Así que claro, en este momento la Policía de Investigaciones tiene que contactarse entonces con el Ministerio Público, informar que no fue un incendio provocado por terceras personas y ver también cómo proseguir. Decir también el tema, Sabrina, de el calor que hace en el lugar y también el viento, porque estamos hablando en una zona que es abierta y que por ende también corre bastante viento. Incluso lo que hablaban con Gonzalo en la mañana, también me imagino que lo van a seguir conversando en un rato más, que hay aún alerta de vientos, de que hayan ráfagas en diversas regiones, incluida también la región de Valparaíso, así que también estar ahí bien alertas, bien atentos en caso de que se puedan finalmente seguir provocando, Sabrina, estos focos que puedan seguir prendiéndose. Sí, antes de seguir profundizando sobre eso, me parece importante también, Vale, preguntarte si estas familias que lamentablemente se vieron afectadas y también, bueno, las condolencias, ¿no?, por el fallecimiento de una de las mascotas, ¿se le entregó la ayuda necesaria, algún refugio también para ir durante la noche? ¿Qué se sabe al respecto? ¿O fueron donde su familia quizás? Mira, hasta el lugar llegó el alcalde ayer, llegó el delegado regional también de San Felipe, y nos comentaron que sí, ellos habían habilitado un albergue, sin embargo, ellos tienen familia en otros lugares, tienen familia en Santiago, así que no iba a ser necesario el albergue, ya que todos se iban ahí a contactar con familiares que los podrían recibir por mientras aquí, o sea, allá en la región metropolitana. Sin embargo, nos decían que, claro, van a necesitar ayuda, por ejemplo, de material de construcción, también ropa, agua, e incluso tenemos declaraciones también, Sabri, por parte del delegado, que quiero que pasemos ahí a revisar sus palabras. Perfecto. Tenemos condiciones que son las más propicias para los incendios forestales, las temperaturas altas y el viento, que incluso en este minuto aún tenemos, así que el mensaje es al autocuidado, también a resguardar su vivienda, generar cortafuegos y todos los elementos de los cuales hemos tenido recomendación incluso de equipos de prevención de CONAF. Bueno, ahí es clave lo que está mencionando. El tema de prevención, Gonzalo, que antes de profundizar también el tema del calor y todo, es un tema que sé que también manejas. La importancia también de personas que viven en este tipo de sectores, o cualquier sector realmente, de estar atentos, de realizar cortafuegos que ayuden y impidan de cierta forma o hagan que sea más lento el avance del fuego, y también ahí contactarse con el municipio, quizás por cuenta propia también de realizar algo, pero es muy importante. Claro, hay actividades que tienen que realizar los propios dueños de casa, ¿cierto? Mantener lo más alejado posible de la maleza, y claro, los cortafuegos aquí es una zona muy desértica, es una zona que escasea el agua, Catemo. Por lo tanto, bueno, la única forma de prevención, o lo más importante, es realizar los cortafuegos y dejar una franja de al menos 20, 30 metros idealmente sin maleza. Siempre hay que cortar ahí la vegetación y no dejar ahí mismo la vegetación. Pues, o sea, la maleza que se corta hay que sacarla y llevarla a otro sector. Dejar despejado. Vale, ¿los vecinos de ese lugar te han podido mencionar algo sobre eso? ¿Eventual ayuda por parte del municipio también para realizar estos cortafuegos? Sí, mira, antes de responderte tu pregunta, Sabrina, tomarme de ese punto, porque ayer nosotros, claro, conversábamos con vecinos y vecinas y llegó uno, se nos acercó don Manuel, que nos decía que él venía llegando a su domicilio, que él vive ahí en este sector de San Carlos Alto, cuando le llegó la alarma SAE. Fue en ese momento que también su esposa le estaba avisando que había fuego en el sector, y ahí él, junto con otros vecinos, hicieron un cortafuego justo donde se divide la 4ª vivienda que se quemó con la 5ª, porque había una 5ª vivienda que casi se ve afectada por las llamas. Sin embargo, debido a este cortafuego que ellos realizaron en ese sector, se pudo controlar y finalmente no pasó
a mayores. Finalmente el fuego no logró traspasar hacia ese sector y también se pudo prevenir que esto siguiera creciendo, que llegara a otras casas, porque vuelvo a repetir, este es un sector con mucha maleza, también tiene muchos árboles y las casas están bien juntas, por lo tanto el riesgo de propagación junto con el viento, junto con el calor, era bastante elevado. Y también respondiendo ahora sí a tu pregunta, claro, ellos están bien, siempre están bien conectados, están en constante comunicación y nos decían que lamentablemente esa zona en la que ellos viven siempre tiene incendios. De hecho, Bomberos nos decía que este año, si no me equivoco, ya era la quinta alerta roja en el sector de Catemu, así que los vecinos y vecinas están bien preparados. Es una zona con lamentablemente bastante sequía, así que están también siempre bien alerta, comunicación constante entre vecinos y vecinas, saben cómo hacer los cortafuegos para evitar que este tipo de situaciones se agrande en caso de que sucedan. Así que reitero entonces, claro, el llamado, los vecinos y vecinas, tenemos de hecho contacto con ellos, conversamos con algunos, de hecho quiero que pasemos ahí a revisar declaraciones por parte ahí de algunos de los vecinos que lamentablemente sufrieron este incendio ayer en la localidad de Catemu. Bueno, mi mamá es de la tercera edad, vive solita en su casa, gracias a Dios. Estaba en Santiago con mi hermana, hubo un transformador porque los vecinos nos avisaron que se empezó a prender la casa y se quemó todo. Pero gracias a Dios mi mami está bien. No, triste nomás, pues se perdieron los recuerdos, pero bueno. Ya, es que ese relato es clave el que tú estás mencionando, Vale. La importancia de tener estos cortafuegos porque realmente pueden hacer una diferencia sumamente importante en esta situación de los incendios. Personas nos están preguntando, Vale, y me parece también necesario reiterar, ¿se encuentra controlado este incendio en Catemu, cierto? Se encuentra controlado. Mira, decirte que ayer más o menos a las 4:30, 5 de la tarde ya se había controlado. Hubo un foco que de hecho nosotros lo mostramos a eso de las 9, 9:30, que se reactivó, pero ya confirmamos que está totalmente controlado. Sin embargo, se reitera el llamado a que la gente tenga precaución, revise también su sector, que no quemar maleza, revisar el tendido eléctrico para poder evitar este tipo de situaciones. También resguardarse, ver también cuáles son las recomendaciones, por ejemplo, por parte del Ministerio de Salud en caso de que la localidad en la que usted viva haya un incendio, resguardarse, entonces que no se vean más cosas, Sabrina, comprometidas. Perfecto, Vale, mantenemos ahí las líneas abiertas contigo sobre esta situación lamentable de incendio ahí en Catemu, 4 viviendas completamente consumidas y lamentablemente el fallecimiento de una mascota. Queremos seguir en la línea de lo que estabas mencionando, Vale. Van a ser días sumamente calurosos a nivel prácticamente nacional, o sea, y justamente por eso en estos días hay que extremar las medidas, ser precavidos. Si alguien va, por ejemplo, y aprovecha a hacer actividades al aire libre, no dejar basura, todos esos elementos pueden ser factores para un incendio. Evitar los asados al aire libre, las colillas de cigarros, preocuparse, pero en extremo, de apagarlas bien antes de botarlas, porque cualquiera de esos puede ser el detonante para que se produzca un nuevo incendio. Vidrio, papel metálico, mira, todas esas cosas pueden ser. Me tomo un poquitito de lo que habíamos visto recién. Dentro de todo el drama que significa este incendio, hay una noticia que es algo buena, bueno, que no fue provocado por el hombre, o sea, que fue de causas, claro, lamentables. O sea, sí, pero por negligencia, quizás por no haber revisado el tendido eléctrico. Pero no hubo una persona que realizó el incendio, que ya eso es algo bueno porque estaríamos hablando de otras cosas. Dentro de todo el drama que significa eso. Exacto. Oye, y lo que estamos viendo aquí en nuestra espalda es la alerta. Atención, porque se cambia de aviso de altas temperaturas a alerta, que esto ya es un grado superior que la Dirección Meteorológica de Chile toma para dar las alarmas correspondientes. Y es un evento de altas temperaturas entre la región de Coquimbo hasta la región del Ñuble. ¿Esto para esta jornada? Para hoy día y hasta el día miércoles. Vamos a seguir avanzando los días y se va a mantener esta condición hasta el 31 de diciembre. Y es muy probable que el 1 y el 2 sigamos con altas temperaturas. Señor, señora, estamos en verano. Las condiciones meteorológicas y además, como se va a empezar a provocar la vaguada costera, hay un flujo de aire cálido desde el este que llega desde Argentina, pasa a la cordillera de los Andes, se eleva, se comprime, aumenta su temperatura y nos deja altísimas temperaturas en toda nuestra zona central, principalmente el interior. La costa tiene otra condición. Sí, bueno.